Listo, perfecto. Los que ya lo hicieron, perfecto. Tengo entendido que usted nos mandó ese trabajo por el domingo, ¿no? Sí, muchachos, tienen 72 horas máximo para entregar el trabajo, oyeron. No solamente en mi asignatura, en todas. Muchas gracias, De profesor. ahora en adelante, y creo que va a estar en el manual, o está en el manual de ustedes, van a tener 72 horas máximo, o sea, 3 días para entregar los trabajos, ¿vieron? Cuando reciban una actividad, tienen ese plazo. A excepción de comunicación asertiva, que no una semana. Bueno, pero creo que tienen que prepararse para 72 horas porque creo que va a ser una regla general. Jainer, ¿saludándome o vas a decir algo? Sí, profe, para decirle que el trabajo, bueno, como dio el plazo, yo no lo puedo mandar, pero puedo participar en las preguntas que haga hoy porque yo me aprendí, estudié el trabajo. Lo vamos a hacer, claro que sí. Es que este espacio que tenemos en la clase es para retroalimentarnos y para aclarar dudas de ese material. Pero bueno, ya para poder hacerlo... Profe, también una inquietud. Profe, a mí me gustó el video que montó. O sea, en poco reduce todo lo que usted nos habló en la clase anterior y sobre la historia de la música. Bueno, eso lo vamos a... Sí, claro, y yo lo anoté todo, lo tengo... En unas clases posteriores que vamos a tener. Gracias, Luis. Bueno, jóvenes, está claro. Siendo las 6 y 12 profe, disculpe. Dígame, Marlo. Dígame. Yo acabé de entrar y la verdad no... Ok, yo acabé de entrar y no expliqué muy bien lo que la aplicación que usted estaba dando sobre el tiempo que hay que entregarlo abajo. 72 horas. Sería tan amable. 72 horas máximo para entregar trabajo, pero en este caso, como estamos empezando, les digo que como la coloqué el sábado o domingo, casi el domingo en la mañana, estoy dando ahora un plazo más, o sea, no lo voy a hacer hasta hoy, sino lo voy a hacer hasta mañana, 12 de la noche. Perdón, jueves. Mañana, mañana es jueves, yo que estoy atemporal. Mañana es jueves hasta las 12 de la noche para que me lo envíen, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Es sencillo, jóvenes, miren, el taller, y es más, las preguntas, simplemente es como un completar, es mirar las diapositivas y responder a esos interrogantes que fueron 6 o 7 interrogantes que habían ahí en el taller. Hablando de eso, y para comenzar, para aclarar dudas o básicamente para empoderarnos de esos temas, porque ya les voy a decir cuál va a ser el próximo material para adelantarnos a los acontecimientos, ustedes deben convertirse en autodidactas en este proceso. Resulta que ahí ya definimos, creo que a grosso modo, cuál es el concepto de música a nivel universal. Ese concepto, ¿por qué lo plasmamos? Porque créanme que lo he escuchado en cualquier lugar donde he ido, sea un conservatorio, sea una escuela de música, sea una academia, sea un colegio. La mayoría de conceptos que manejan los profesionales de la rama es que la música es un arte como lo es la danza, como lo es el arte plástica, como lo es el teatro. Entonces, primero que todo, y de manera clara debemos decir que la música es un arte. ¿Qué elementos utiliza la música? El sonido. Y no solamente los sonidos, porque el sonido es la materia prima o la ausencia de él, porque también los silencios son música. Y el silencio absoluto no existe, no creo que se lo sabían. Y además de ello, los tiempos. ¿Por qué no se habla de los elementos de la música en su definición? Porque los elementos de la música se pueden conformar o se pueden constituir a través de esos dos elementos, del sonido y los tiempos. Con sonido y tiempo podemos armar una célula rítmica, con sonido y tiempo podemos armar una célula melódica y lo mismo una armónica. Entonces, esos elementos de la música los vamos a abordar para la próxima clase. Yo se los voy a hacer llegar también por Eva, unas diapositivas y unos videos que van a dar cuenta de esos elementos de la música, viéndolos de una manera holística, pero bastante concisa. Y les decía que entonces no hay que agregarlos a la definición porque entonces se hace más extensa, algunas enciclopedias lo tienen, ¿no? La música es el arte de combinar lógica y sensiblemente armonías, melodías y ritmos a través de unas, mejor dicho, es toda una definición de un párrafo y medio que puede confundir
a la persona que lo está tratando de entender. Básicamente es lo que les dije, música es el arte de bien combinar, se dice bien porque obviamente uno debe ser cuidadoso cuando estructura o conjuga elementos de la música para hacerlos agradables al oído, es bien combinar sonidos y tiempos. Resulta que esos sonidos, cierto, que es la materia prima, tiene unas cualidades. Bien, el sonido se produce a través de un cuerpo, ¿verdad?, que vibra y que produce unas ondas sonoras que se transmiten y que llegan a un oído receptor. Por medio de él podemos reproducir todo aquello que querramos. Ellas tienen unas cualidades. A ver, vamos a preguntarle a cualquiera de ustedes, o voluntariamente, no vayan a hacer todas al tiempo. ¿Quién me menciona las cualidades del sonido? Eso lo vimos inclusive en la oración que les hice en el primer día que nos vimos. Jansen, Ya, yo dije que yo, cogerla suave. Stevenson, dale, Stevenson, que veía el micrófono abierto de Jansen. Vamos, Stevenson, primero, dígame cuáles son las cualidades. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste callado? ¿Pediste la palabra y después te quedaste callado? Bueno, voy yo. Ah, tú nada. Johansel, ¿cuáles son las cualidades del sonido? Yo. Altura. Bien, Luigi. Te está leyendo Johansel. Moción de orden. Yo les digo quién. Stevenson, cierra el micrófono ya, ciérralo. Ciérralo un momentico. Ya te di la oportunidad. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuáles son las cualidades del sonido? Pues las cualidades del sonido son la intensidad, y también sería yo supongo que sería el ruido o el sonido, que son algo diferente. No sé si me equivoco. La última vez que te quiero oír hablar, ahorita te digo por qué. María, ¿dónde está? ¿Quién alzó la mano? ¿Quién me puso ahí? María levantó la mano. Luigi, para ver. Profe, yo también quiero participar. Ya vamos para allá. Luigi, ¿cuáles son las cualidades? Profe, las cualidades son altura, duración, intensidad y timbre. Correcto. Esas son. Cuando ustedes digan tono, es lo mismo que altura. Cuando digan duración, es lo mismo que tiempo. Intensidad y timbre. Esas son las cuatro cualidades jóvenes que no les queda más duda cuando les pregunten. Porque eso es materia prima de la música y es elemental. Cierren los micrófonos, por favor, mientras no esté pidiendo participación. Esas cualidades ustedes tienen que tenerlas claras, como las tablas de multiplicar cuando están estudiando en la primaria y en el bachillerato. Porque eso es materia prima de la música. Sí, qué pena que le digan a ustedes, yo estudio música y no saben cuáles son las cualidades del sonido. Espérate, que no me acuerdo. ¿Es el ruido? No. Intensidad, tono, altura, tiempo, duración y... ¿cuál se me quedó? Timbre. Timbre. Es correcto. Hablando de eso... Tengo una duda. ¿Quién tiene la duda? Exprésela. Bien, profe. Ajá, tiene sorpresa. Yo estuve investigando las cualidades del sonido, que son altura, timbre, duración, intensidad. Pero también agregan otra, que no la utilizan, que es la afinación. ¿Qué tan cierto es? Eso es muy relativo. Y el que hizo eso, pues está prácticamente entrando en una dicotomía, porque es que hablar de afinación es un concepto que vamos a ver más adelante y que está implícito en las cualidades del sonido ya mencionadas. Cuando tú hablas de altura, bueno, vamos a definir primero qué es altura y te voy a responder con esa respuesta. ¿Quién quiere participar diciéndome o definiendo qué es tono o altura? Para no hacer la clase unidireccional. La altura puede ser el tipo de sonido que se está usando, si es agudo o es grave o es bajo. Bien, Lacti, por ahí es la cosa, claro, a eso hace referencia. Miren, esa cualidad permite identificar sonidos altos, medios o bajos, representados en
frecuencia, ¿verdad? A mayor frecuencia los sonidos son más agudos, a menor frecuencia el sonido baja la frecuencia, se convierte en sonidos más graves o bajos. También existen los registros medios, ¿verdad? Cuando ya hablamos de, por ejemplo, registros vocales, encontramos una organización que da cuenta a eso que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de voces femeninas, hay unos registros superiores, hay unos registros medios y unos registros bajos. En el caso, por ejemplo, de registros superiores en las mujeres serían ¿quiénes? Las soprano, Las medios las mezzosoprano. y las bajos. Ay, Dijiste, ya llevas todo, casi todo ganado ahí. tengo el nombre, Contralto. pero siempre está contralto. Contralto. Y en los hombres tenemos Tenor, tenor, Barítono. barítono son los medios y los bajos. Entonces miren cómo ya se organiza uno teniendo en cuenta la frecuencia, que es la posibilidad que va a tener una persona de alcanzar ciertos registros altos, medios o bajos. Esto va a tener una ubicación. Entonces esa cualidad permite identificar ese tipo de sonidos. Entonces, Joanser, Dígame, lo que profesor. preguntabas ahorita, Stevenson, perdón, lo que preguntabas ahorita con respecto a la afinación tiene que ver con todas las cualidades, porque vas a encontrar elementos de ella que van a definirla. Cuando uno habla de afinación, eso que también es muy subjetivo, porque es que es dependiendo del sistema en el que se encuentre. Yo he escuchado músicas que de pronto para nosotros, el sistema intemperado, el sistema occidental, posiblemente no es tan agradable que encontramos en el sistema oriental. Y posiblemente para nosotros, como nuestra costumbre es la música que hemos estado trabajando todo el tiempo, no va a ser muy agradable, pero en su sistema sí se va a encontrar afinada. Entonces la afinación es muy relativa. Simplemente obedece a unas leyes que indican que es una frecuencia que debe alcanzar ese mismo rango que está marcando esa nota o ese sonido. ¿De acuerdo? Entonces por eso está intrínsecamente ligado a las cualidades. Cuando hablamos de duración, ¿hablamos de qué? Tiempo. profesor de los compases. De los compás. Y puede ser, ¿qué permitiría? ¿Cómo se mide la frecuencia? el sonido largo. O cortos, y eso se mide a través del segundo, ¿verdad? Metrónomos, no. Bueno, eso es para medir estabilidad. Pero entonces, básicamente, ¿qué permite? Identificar sonidos largos o cortos y a través de qué? De la vibración de la onda que lo produce. A mayor vibración, el sonido es más largo. A menor vibración, el sonido es más corto. Y hay unas figuras que representan ello, y ahí es cuando nosotros tenemos y generamos conciencia de por qué es necesario conocer esta teoría. ¿Cuáles son esos signos o símbolos que ayudan a identificar la prolongación o duración de un sonido? Las vibraciones. La prolongación o duración de un sonido. ¿Cuáles son los signos o símbolos que ayudan a identificar la representación de un sonido? Las ondas. Facilito. La figura y el tiempo. La figura y el tiempo. No son los hercios. Signos o Tiempo símbolos. y la Figura rítmica. Las figuras de duración, rítmica. negra, corcheas, redondas, blancas, fusas, semifusas. Esos signos o símbolos ayudan a representar la prolongación. Por eso le dije. Ah, no te escuché, Cami. Estuvo bien tu participación, entonces no te escuché. Musicales. Figuras musicales, muy bien. Hablemos del timbre. ¿Qué dice Lo que la- pasa es que. Disculpe, lo que pasa es que me parece que usted tiene el ancho de la muy baja, entonces por eso se escucha como entrecortado y yo también me he entrecortado. Pero es usted, aquí me parece. ¿El ancho de qué, hijo? Es del internet. La red suya está muy baja. Ah, bueno, entonces ya, No, ya discúlpenme. No, yo escucho al profesor bien, más bien ubícate cerca del wifi porque yo lo escucho bien. A ti es el que no te escucho bien. Yo también, pero eso lo escucho bien. Bueno, esos son gajes del oficio. Perfecto. Gracias, Larry. Bueno, jóvenes, el timbre, ¿cuál será el timbre? ¿A qué obedece esa cualidad? A la diferencia. Ricardo, Ese es el color de la voz de la persona. O el color de mi No instrumento. solamente de la voz.
permite identificar la fuente sonora, o sea, de dónde proviene el sonido. No es el contenido armónico de un sonido. Correcto, también lo podemos llamar color de un sonido. Tiene una característica ese sonido que lo hace propio. Dime, Jainer. Como decía el compañero, la afinación viene siendo parte del timbre y del color. Del timbre no tanto, porque el timbre es una característica propia de la fuente emisora. Por ejemplo, un piano y una trompeta en una banda pueden hacer una misma nota. Vamos a ubicarnos en el do central del piano, el do 3 para los pianos de 5 octavas, el do 4 para el de 8. Van a hacer la nota do. Ellos producen la nota al tiempo. ¿Será que uno confunde cuál es cuál? Obviamente no. Cada instrumento tiene su propio color, tiene su propia característica. El cuerpo emisor que lo produce tiene sus propias características. Entonces, si tocaba hacer esa nota en el momento del tema musical, pero resulta que uno de ellos dos desafina o no llega a la frecuencia, uno sin verlo inmediatamente sabe quién fue, porque ya tiene el referente de cómo suena ese cuerpo sonoro, ¿verdad? Dos sopranos tienen el mismo registro vocal, pero tienen colores diferentes, a pesar de que pueden hacer la misma célula rítmica, cantada la misma nota y pueden estar igualiticas, pero el color es diferente. Y eso es lo hermoso de la música, esa conjunción de colores hace que la música sea totalmente mágica, agradable. Entonces eso en cuanto al timbre. La última cualidad, intensidad, ¿a qué haga referencia? A fuerza, profesor. Asociado a fuerza. A la amplitud, profe, a la amplitud de la onda. Sonidos más fuertes y sonidos más graves. A mayor fuerza. O débiles, mayor volumen. Va a ser el... A mayor Pero fuerza, ya mayor llegar volumen. allá. Eso está asociado a amplitud de la onda, ¿cierto? A mayor fuerza el sonido es más amplio y fuerte. A menor fuerza el sonido tiene menos longitud, obviamente más suave. Eso se representa por algunas, O sea que eso puede ser al mismo tiempo siglas. volumen. Profe, y en la música... Usted va a encontrar en las partituras terminología, ¿cierto? su representación. Los que han tenido partituras, que han leído partituras, saben que van a encontrar letritas que les van a indicar esas dinámicas. F, FF, MF, P, PP. ¿Qué quiere decir eso? Piano. Eso viene desde Europa. Sí, claro, significa pianísimo, Piano, mesoforte, Fortísimo. Correcto. Ya vieron por qué les estoy diciendo que el ser conscientes de estas cualidades nos va a hacer mejores músicos, porque si no tenemos esto claro, podemos cometer muchos errores. Si de pronto no tenemos la partitura y simplemente el director dice, jóvenes, vamos a matizar en el compás número 8. Quiere decir, vamos a hacer todo bien pianísimo. Solemos confundir esa orden con una cualidad diferente a la de intensidad. La asociamos también con el tiempo o duración. Porque lo que hacemos es, al disminuir la fuerza, tendemos a disminuir la velocidad que estamos interpretando. O lo contrario, cuando dicen, ya salió la voz, vamos a un mambo, como llaman el vallenato también a veces. Resulta que como sube la intensidad, generalmente todo tiende a correr. Y eso es inadecuado. La música realmente debería tener dos tópicos: buena o mala. Se oye duro, pero es real. Uno tiene que conservar mucho lo que es la conciencia de la música, porque si tú arrancas en un género que está, por ejemplo, en 80 bits, tú no puedes estar ondeando. Eso le llamamos nosotros coloquialmente en la música zapato de payaso, porque está, va y viene, se regresa, y tú tienes un compañero de cuerda, entonces te das cuenta que él se queda,
lo estás jalando como si estuvieras jalando un camión. Lo que a muchos les ha pasado. Y eso es bastante terrible. Uno debería conservar, y por eso es muy difícil a veces de conseguir músicos para grabación, porque cuando tú estás en un estudio de grabación, lo que hemos vivido esa experiencia, la Harry, yo sé que muchos más acá, uno está grabando y tiene que conservar la métrica, porque a pesar de que eso se puede cuantizar, tiene que estar ahí, porque si no, no me llames, yo te llamo, o fácilmente te dicen, fresco, quedó, y cuando vienes a ver los créditos, adiós luz porque no estás ahí metido. Uno tiene que desarrollar el pulso estable, tiene que tener conciencia de lo que son estas cualidades para no cometer ese tipo de errores. Porque vuelvo y repito, no hay nada mejor que el saber acompañar y tener conciencia de estas cualidades para hacer una música agradable y buena, para que los tópicos no rayen en lo malo, sino más bien en lo bueno. ¿Está claro hasta ahí? Profe, un pequeño aporte. Dígame, Yolanda. Para el estudio de aquí, los compañeros. En mi experiencia, para lograr eso se debe estudiar los matices con un metrónomo al lado para que no suceda eso. El metrónomo ahí en el oído, y tú puedes estudiar para lo que toca hace intensidad, suave, fuerte, pero con el metrónomo ahí, y eso mejor dicho, eso es lo mejor que se puede hacer. Claro, Toda la vida, sí. Larry. Así como Así ese compañero. es. Hay que estudiar con metrónomo, muchachos. Es una herramienta y es gratis. Por Play Store, por cualquier lado consiguen un metrónomo y se ponen a estudiar ustedes con su beat ahí. También los venden, ¿no? Aparte. Bueno, jóvenes,